Día 14, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Quien creyó nuestro anuncio, dice el profeta Isaías, los sabios modernos, con el señuelo y la novedad del progresismo, de la innovación y de la singularidad, resultan más camaleónicos de lo que se creen. Les parece que están inventando la historia y produciendo novedades cuando solo están renovando viejísimas herejías en nombre de la nueva cultura. Salvarnos sin cruz, o con cruces deleitables, es un revivir el epicureísmo y el hedonismo pagano. Algunos cristianos tratan de desvirtuar la cruz, rebajando el vino del evangelio con el agua de la mediocridad, o pagando tributo al relativismo, o con la escasa formación acomodaticia. Según aquello de San Pablo, los judíos piden señales y los griegos buscan saber. Nosotros predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos, en cambio para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Mesías que es portento de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios más potente que los hombres. 1 Cor 22. El sufrimiento en San Pablo. Pablo se sabe, crucificado con Cristo, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Gal 6:17. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces naufragué, un día y una noche pasé en el mar. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir, muchas veces, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Expresará su dolor a los filipenses, con lágrimas en los ojos, porque, muchos viven, según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo. Efesios 3, 18. Pasa dolores de parto, Gal 4:19. Hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros, Gal 4:19. Pero como la mujer sufre hasta dar a luz, luego se goza por haberle dado un hijo al mundo, ya en 16:21, así el apóstol sufre lo indecible, pero el resultado final es, ver a Cristo formado en vosotros. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. 2 Cor 4:10. Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Columna 24. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gal 6:14. Me glorío en mis debilidades, en las persecuciones padecidas por Cristo. 2 Cor 12:9. Fuerza en la debilidad, vida en la muerte, gozo en el sufrimiento, me alegro de sufrir por vosotros. Solo puede colaborar eficazmente en la salvación de los hombres con Dios, con la ofrenda de la propia vida. Los viejos errores. Tanto Lutero como Calvino negaron la necesidad de cooperar a la gracia, enseñando que solo la fe justifica y nos aplica los méritos de Cristo. Sola faidis, sola gratia, sola escritura. Desde que Pablo vi entrara en la última sesión del Vaticano II con un cilicio en sus carnes y dijera a mi arzobispo entre sollozos, toda la Iglesia está infestada. La ciencia humana por sí sola no puede ofrecernos una interpretación bíblica completa, esa certeza con la que podemos vivir y por la que también podemos morir. Benedicto XVI, en su toma de posesión, ¿qué sentido tiene proclamarse teólogos católicos, si se apartan de la fe de la Iglesia y de su magisterio? La fe sin obras es muerta, Sant 2:20. No son justos los que oyen la ley, sino aquellos que la cumplen, Rom 2:13, y San Agustín dice, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Para esta supuesta cultura, la teología de la cruz es una locura o una necedad, como decía el apóstol, y no duda en preguntar Isaías, ¿quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? El misterio de la cruz. El enigma misterioso de la cruz solo Dios lo entiende. Y los santos, en la medida que Él les concede. San Juan María Vianney se escapaba de su parroquia de Ars porque no se veía capaz. No le era más fácil la vida en Ars, pues en ningún monasterio, por estricto que fuera, habría vivido una vida tan dura como la que él mismo se impuso en Ars. Desde las 2 de la mañana en el confesionario,
Lo que le dolían eran los pecados que escuchaba y perdonaba, pues él no buscaba en su parroquia vivir una tranquila vida, era un hombre de una penitencia durísima, y en cualquier monasterio habría comido 3 veces al día, por lo menos, y no las papas mohosas que él mismo se cocía para toda la semana, ni los sacrificios asombrosos que se imponía para convertir a los pecadores. ¿Y cuáles eran los motivos de los llantos en la misa de San Pío de Pietrelcina? Los pecados. A Jesús lo crucificaron los romanos instigados por las autoridades religiosas de los judíos. Pero, se me ocurre preguntar, ¿quién crucificó a Francisco de Asís? ¿Quién transverberó a Santa Teresa? Y más cerca de nosotros, ¿quién estigmatizó a San Pío de Pietrelcina? El pecado es una tremenda realidad, un misterio de iniquidad, dice San Pablo. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? A un compañero párroco que se lamentaba al cura de Ars de lo fría que estaba su feligresía, respondía San Juan María Bayani: habéis orado, habéis ayunado, os habéis flagelado. Una vecina suya oía todas las noches los golpes de su penitencia y, asombrada y compadecida, decía: ¿cuándo pararás? ¿Cuándo pararás? Con mis propios ojos he visto las gotas de sangre de San Francisco de Borja, conservadas en los azulejos del oratorio del Palacio Ducal. Un día, vestido con la pobre sotana, llevaba una olla para los pobres, lo que suponía una gran humillación para él, que había sido el hombre de mayor confianza del emperador Carlos V. Intentó esconderla debajo del manteo, y para vencer la tentación se la colocó sobre la cabeza. Enviaste. Es verdad que lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero no hay amor más grande que morir por los amigos, dijo Jesús. San Juan de la Cruz, que había sufrido durante 9 meses la cárcel de Toledo, confiaba a una monjita los regalos espirituales que recibió en compensación. En efecto, nos ha dejado su testimonio en su maravilloso cántico espiritual, donde pide entremos más adentro en espesura de sufrimientos. El dolor mayor. Y manifestándoles cuánto les amo con la prueba de lo mucho que sufro, infinitamente más que ningún hombre ha sufrido, pues mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Is 1:12. Santo Tomás, comentando el texto de Isaías, explica por qué el dolor físico y moral de Cristo ha sido el mayor de todos los dolores. Por las causas de los dolores, el dolor corporal fue acervísimo, tanto por la generalidad de sus sufrimientos, como por la muerte en la cruz. El dolor interno fue intensísimo, pues lo causaban todos los pecados de los hombres, el abandono de sus discípulos, la ruina de los que causaban su muerte y, por último, la pérdida de la vida corporal. La satisfacción de Cristo y sus méritos son una verdadera restauración del hombre, pues le devuelven los dones de orden sobrenatural arrebatados por el pecado. Si por el pecado de uno solo murieron todos los hombres, mucho más copiosamente la gracia de Dios se derramó sobre todos. Rom 5:10. Tenemos la firme esperanza de entrar en el santuario del cielo por la sangre de Cristo. Eb 10:19. Nos bendijo con toda suerte de bienes espirituales en Jesucristo. Ef 1:3. El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo será posible que no nos dé con él todos los bienes? Rom 8:32, Alpe Luis de Sant'Angelo en Segovia, escribe San Juan de la Cruz: si en algún tiempo, hermano mío, le quisiera convencerla a alguno, sea o no sacerdote o doctrina de libertad y más comodidad, no la crea ni abrace, aunque se la confirme con milagros, sino penitencia y más penitencia y desprendimiento de todas las cosas, y jamás, si quiere llegar a la posesión de Cristo, le busque sin la cruz. Si tiene que escoger, no dude ni un segundo. Decídase por la vida del bebé, dice al ginecólogo, Gianne Emanuela Bereita Moule, beatificada el 24 de abril de 1994, ante la presencia de su esposo y su hija de 32 años, Gianne Emanuela, nacida a costa de la vida de su madre. El dolor sigue presente en el mundo, pero el cristiano que sufre, ya puede identificar su dolor con la agonía de Cristo en la cruz, y penetrar más a fondo en el misterio de la redención, que es el misterio de la liberación humana. Exaltación de la cruz.
¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores, él cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Alégrate, estéril, que no dabas a luz, rompe a cantar con júbilo la que no tenías dolores, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada. Ensancha el espacio de tu tienda, despliego sin miedo tus lonas, alarga tus cuerdas, hinca bien tus estacas, porque te extenderás a izquierda y derecha. Tu estirpe heredará las naciones y poblará ciudades desiertas, y 53 a 54. Esa es la exaltación de la Santa Cruz. Porque sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros, designios de paz y no de aflicción, doros un porvenir y una esperanza. Me buscarán y me dejaré encontrar y cambiaré su suerte. Junior 29 horas y 13 minutos.